la coma que vamos a utilizar entre lugares y fechas, ¿sí? Dice acá, por lo general o por regla general, entre lugar y fecha va con coma cuando escribimos una carta, ¿sí? Entonces, eh, si nosotros indicamos el lugar y la fecha, por ejemplo, en un texto, lo vamos a colocar acá con una coma, ¿sí? Dice acá, Supe Puerto, 15 de mayo del 2020, ¿no? Acá, por ejemplo, imagínate que eso estaría, pues, de repente en el inicio de una carta o en el final de una carta, ¿sí? Que es justamente donde se coloca el lugar y fecha. La forma correcta, como tú vas a indicar acá un lugar y fecha, es separado a través de una coma, ¿no? Entonces dice, Supe Puerto, que vendría a ser el lugar, lo indicas ahí y colocas una coma. Supe Puerto, coma, 15 de mayo del 2020. Luego ya se indica la fecha, ¿no? Entonces, por regla general, cuando nosotros indicamos un lugar y una fecha en el medio de estos dos componentes, se va a colocar lo que es una coma, ¿sí? Está. Bien, entonces, esos son los tipos de coma de repente que podemos mencionar así a grandes rasgos, ¿no? Pero vamos a abocarnos en las otras dos clasificaciones que dice acá en lo siguiente, a ver, dice, otros usos de la coma. Tenemos acá, por ejemplo, lo que es la coma vocativa, que es lo que nos interesa. Mira, hace un rato al inicio de la clase dijimos que el vocativo, ¿qué cosa es un vocativo? Un vocativo es cuando nosotros mencionamos a alguien, ¿no? O mencionamos algo. Acá dice, se llama vocativo o coma vocativa a la que se usa con palabras para invocar, llamar o nombrar una persona o cosa personificada cuando nos dirigimos a ella, ¿no? O sea, el vocativo viene a ser de quién estamos hablando, ¿no? De quién hacemos referencia. Entonces, acá, por ejemplo, dice, ¿no? Alberto, maneja el auto. Yo me preguntaría, ¿no? ¿A quién le estamos hablando? Estamos hablando a Alberto, ¿no? O cuando dice, tengo que decirte, Diego, que te veo muy bien, ¿no? Igualito, me hago la pregunta, ¿a quién le estamos hablando? Le estamos hablando a Diego, ¿no? O cuando dice, claro que no, Luis. En este caso, el vocativo, ¿quién sería? El vocativo sería Luis, ¿no? Ahora, aquí, por ejemplo, nos damos cuenta del siguiente detalle. Cuando el vocativo va al inicio de la oración, solamente después del vocativo se coloca una coma, ¿sí? Mira, ahí estamos diciendo Alberto, coma, estamos mencionando el vocativo. Eh, Cuando el vocativo va al inicio de la oración, después de ese vocativo se coloca una coma. Ahora, si el vocativo va al medio de la oración, se coloca una coma antes y también se coloca una coma después, ¿sí? Ambas comas me sirven para mencionar al vocativo. Y cuando el vocativo va al final, la coma se coloca antes, ¿sí? No sé si se puede entender ese detalle, esa característica de lo que es la coma vocativa, ¿sí? Repito, cuando el vocativo va al inicio de la oración, se coloca una coma después de ese vocativo. Cuando el vocativo va al medio de la oración, se coloca tanto al inicio, perdón, antes del vocativo como después del vocativo. Y cuando el vocativo va al final de la oración, se coloca antes del vocativo, ¿sí? Ahí con esos tres ejemplos te puedes dar cuenta a lo que estamos haciendo referencia acá. Bien, acá por ejemplo, mira, coma vocativa. Mm, A ver, estamos diciendo que la coma vocativa es una coma empleada para aislar el vocativo, ¿no? O sea, para hacer referencia
al vocativo del cual nosotros estamos hablando, ¿sí? ¿Y qué cosa es un vocativo? Este se refiere a la palabra o palabras que se usan para llamar o dirigirse a alguien, ¿no? Ahora, fíjate acá en estos tres ejemplos cómo nosotros hemos utilizado la coma vocativa, ¿sí? En la parte izquierda puedes observar las oraciones donde hemos usado el vocativo de forma correcta, ¿sí? Y en la parte derecha encuentras las oraciones donde no se ha utilizado la coma vocativa, entonces quiere decir de que esas oraciones están incorrectas, ¿sí? Mira, a ver, si yo digo, ¿no? Hola María. En este caso yo le estoy hablando a María, me estoy dirigiendo a María, ¿sí? Entonces, como yo me estoy dirigiendo a una persona, esa persona vendría a ser el vocativo. Entonces, si yo digo, hola María, en este caso tengo que colocar una coma antes de María, ¿sí? Porque María es el vocativo. Ahora, si yo digo, por ejemplo, mozo, quiero hacer el pedido, le estoy hablando al mozo, ¿sí? Le estoy hablando a una persona. Entonces, como yo me estoy dirigiendo a él, estoy hablando a él de la misma forma, ¿no? Digo, mozo, coma, ahí está mi coma vocativa, quiero hacer el pedido, ¿sí? O en la última que dice felicidades, campeones, de la misma forma, ¿no? Como yo estoy felicitando, estoy, ¿cómo se puede decir? Congratulando a un grupo de personas, estoy reconociendo el logro que han tenido, me estoy dirigiendo a ellos, ¿sí? Les estoy hablando a ellos, entonces digo felicidades, coma, campeones, porque le estoy hablando a ellos, ¿sí? Entonces ahí puedes ver tres ejemplos de lo que es la coma vocativa, ¿sí? Acá tienes también lo que se explica la coma vocativa. Dice lo siguiente, a ver, un vocativo es un elemento extraoracional, ¿no? No es parte del sujeto ni predicado, que indica hacia quién nos dirigimos, ¿no? Y como dijimos hace un rato, el vocativo puede ir al inicio de la oración, el vocativo puede ir al medio de la oración o el vocativo puede ir al final de la oración, ¿no? Ahora, el orden en este caso del vocativo no va a alterar el significado, porque si tú te fijas en los tres casos, la oración sigue significando lo mismo. Dice, Juan, tus padres te extrañan. El vocativo es Juan, ¿no? Y dentro de la oración, tus padres te extrañan, en este caso tus padres vendrían a ser el sujeto y te extrañan vendría a ser el predicado, ¿no? No estamos considerando a Juan dentro de esa misma oración, ¿ah? Porque dice ahí el vocativo es un elemento extra oracional, o sea que va fuera de la oración, ¿sí? O sea, no puede ser ni sujeto ni predicado, ¿ya? No es parte ni del sujeto ni del predicado. Solamente el vocativo lo que va a hacer es indicarnos hacia quién nosotros le estamos hablando, ¿sí? Entonces, de esa misma forma, el vocativo, como te digo, puede cambiar de ubicación. Entonces, nosotros podemos decir, tus padres, Juan, te extrañan, ¿no? El vocativo en este caso está al medio, ¿no? Y sigue significando lo mismo. El sujeto no varía, el predicado no cambia. Siguen siendo los mismos también, ¿no? O cuando digo, tus padres te extrañan, Juan, de la misma forma, el sujeto y el predicado no se ven afectados, siguen siendo los mismos, ¿sí? Y el vocativo se mantiene ahí tal cual. Ahí tienes otros ejemplos con respecto a la coma vocativa, ¿no? Por ejemplo, si nosotros decimos, ministro, denos una entrevista, por favor. ¿Cuál sería la forma correcta en la cual nosotros eh, debemos escribir esta oración? Como nosotros le estamos hablando al ministro, le estamos hablando a una persona, la mencionamos y luego que lo mencionamos colocamos una coma, ¿no? Entonces, la segunda oración vendría a ser la forma correcta
¿sí? La forma correcta en la cual nosotros vamos a usar la coma, ¿no? Tengo que decir, ministro, coma, denos una entrevista, por favor. Entonces, la segunda oración que está ahí en pantalla es la correcta, ¿sí? ¿Qué tipo de coma hemos utilizado ahí? Hemos utilizado lo que es la coma vocativa, ¿no? O cuando yo digo, señores periodistas, vamos a empezar la conferencia de prensa. Ahí yo me estoy dirigiendo a los periodistas, ¿sí? Entonces, tengo que separar, señores periodistas, coma, esa coma que yo estoy utilizando ahí es una coma vocativa, le estoy hablando a los periodistas. Entonces, señores periodistas, coma, vamos a empezar la conferencia de prensa. Entonces, la forma correcta de expresar esa oración vendría a ser con la segunda oración, ¿sí? Entonces, aquí vemos el uso correcto que le podemos dar, ¿sí? Que le podemos dar a lo que es la coma vocativa. Y la otra coma que nosotros podemos encontrar también es la coma del conector, ¿no? O llamada también coma anteconectores. En este caso, dice acá, se escribe coma detrás, o sea, antes de determinados enlaces, ¿no? Por ejemplo, cuando usamos los conectores, esto es decir, en primer lugar, en fin, por último, sin embargo, no obstante, por el contrario, en cambio, etcétera. Todos estos conectores, cuando los usamos dentro de las oraciones, ¿sí? Dentro de las oraciones, tienen que escribirse separados a través de comas, ¿no? Ahora, el detalle acá, ¿cuál es? Por ejemplo, si nosotros colocamos el conector, es el que inicia la oración, o sea, se supone que antes hay de repente un punto seguido o un punto aparte. Si nosotros iniciamos la siguiente oración con un conector, por ejemplo, si decimos, por último, ahí está mi conector, ¿sí? Entonces, el conector que hemos utilizado ahí es por último. Luego de ese conector colocamos una coma, ¿no? Por eso esta oración dice, por último, coma, debes saber que aquella joya es costosa. Ahí hemos utilizado, por ejemplo, coma del conector, ¿no? Pero hemos utilizado solamente una, ¿sí? Ya que el conector está al inicio. Ahora, si el conector se encuentra, por ejemplo, en la parte central de la oración, la coma se debe escribir antes y también se debe escribir después, ¿no? Por ejemplo, si digo, hoy es viernes, coma, es decir, coma, el último día de clases. Mira, ahí, ¿cuál es el conector? El conector es decir, ¿sí? Es decir, es mi conector. Entonces, el conector está en la parte central de la oración, entonces debo separar con una coma antes y también con una coma después de la oración, ¿sí? Entonces, ese es el uso que le podemos dar a este tipo de coma, ¿sí? Entonces, el uso de la coma en conectores, ¿a qué se refiere? El uso de conectores sirve para establecer relaciones entre las ideas de un texto. Para utilizarlos correctamente en nuestros escritos, debemos conocer las normas de puntuación y su aplicación según el tipo de conector, ¿no? Por ejemplo, dice ahí, el niño se quedó en el patio, estaba mojado, no lo dejaron entrar. Mira, si yo lo leo así tal cual, de repente como que no se va a entender, ¿no? Mira, el niño se quedó en el patio, estaba mojado, no lo dejaron entrar. No se entiende, no se comprende bien, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué le falta a esa oración para que se pueda comprender? Lo que le falta es, eh, lo que le falta en este caso son conectores, ¿no? Yo podría decir, el niño se quedó en el patio porque estaba mojado, pero no lo dejaron entrar. Ahí sí, ¿no? Entonces me doy cuenta que a esa oración, por ejemplo, le falta conectores, ¿no? Entonces,
Si yo agrego conectores a una oración, hay ciertos conectores, como vimos hace un rato, en los cuales nosotros vamos a agregar coma dentro de la escritura, ¿sí? Entonces, acá por ejemplo, ¿no? Si nosotros tenemos un conector adversativo, recuerda que los conectores adversativos son conectores que unen dos ideas contrarias, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, ¿cuáles son los conectores adversativos? Vas a encontrar las palabras o las expresiones sin embargo, no obstante, pero, aunque, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la regla que manejamos para este tipo de conectores? Dice acá, se encierran entre comas cuando están compuestos por dos palabras o más, ¿no? Entonces, mira, por ejemplo, ahí en la oración primera dice, tenía sueño, sin embargo, seguí viendo la película. Mira, el conector, ¿cuál es ahí? Sin embargo, ¿sí? Entonces, quiere decir, como te explica la regla, ¿sí? Cuando son dos o más palabras, en este caso tengo sin embargo, son dos palabras, la vamos a encerrar entre comas. ¿Qué quiere decir eso? Que vas a colocar una coma antes y vas a colocar una coma después, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría? Tenía sueño, coma, sin embargo, coma, seguí viendo la película, ¿sí? Eso es cuando son dos palabras o más dentro del conector, ¿no? En el caso de una palabra se usa coma antes del conector, ¿no? Por ejemplo, dice ahí, ella quería ver el estreno de la película, pero llegó tarde. En este caso el conector es la palabra pero, ¿no? Entonces ahí tengo una sola palabra, un solo conector, entonces agrego simplemente una coma antes del conector, ¿sí? Otro tipo de conectores que vamos a encontrar acá son los conectores causales, en este caso conectores como ya que, puesto que, dado que, pues, a causa de, ¿no? En este caso vamos a decir que se usa una coma antes del conector, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo digo, ¿no? Hoy me siento feliz ya que me gané un premio. Mira, ahí nosotros estamos utilizando, ¿sí? Estamos utilizando, por ejemplo, el conector ya que, ¿no? Entonces la regla me dice que solamente debo utilizar una coma antes del conector, no de después, ni entre el conector, ni antes ni después, o sea, solamente antes. Entonces digo, hoy me siento feliz, coma, ya que me gané un premio. Y el otro tipo de conector que nosotros vamos a utilizar también con estas comas son los conectores consecutivos, ¿no? Palabras o expresiones como en consecuencia, por lo tanto, por ende, ¿sí? Para este tipo de conectores vamos a utilizar coma, tanto al inicio como al final, ¿no? Por ejemplo, digo acá, él quebró los vasos, por lo tanto, debe comprar unos nuevos, ¿no? O sea, acá vamos a utilizar coma antes y después del conector. Entonces, ¿cómo quedaría esta oración? Quedaría, él quebró los vasos, coma, por lo tanto, coma, debe comprar unos nuevos zapatos, ¿sí? Entonces, ese es el uso que nosotros podemos darle con respecto a lo que es la coma del conector. A ver, aquí en esta oración, por ejemplo, a ver, si nosotros tenemos lo siguiente y dice, no me gusta lo que me preguntas, por lo tanto no responderé. A ver, ¿cuál de esas opciones sería la correcta? A ver, ¿quién me dice? ¿Mm? ¿Cómo podría darme cuenta yo cuál de esas tres alternativas es la correcta? ¿Mm? A ver, ¿quién me dice cuál sería la respuesta correcta acá o cuál sería la opción correcta en la que usemos la coma de manera adecuada para esa oración? ¿Cómo quedaría? Tendría que elegir la primera, ¿verdad?
ya que por lo tanto, como explicamos hace un rato, eh, vendría a ser un conector consecutivo. Fíjate ahí en la clasificación del cuadro, ¿sí? En la tercera, conectores consecutivos. Ahí vas a encontrar el por lo tanto. ¿Qué te dice la regla? Te dice que cuando tú tienes un conector consecutivo vas a utilizarlo entre comas, o sea, antes y después, ¿no? Entonces, la respuesta correcta, ¿cuál sería acá? La respuesta correcta sería la primera opción, ¿no? La primera alternativa. Entonces, la oración quedaría: no me gusta lo que me preguntas, coma, por lo tanto, coma, no responderé, ¿sí? La respuesta correcta en este caso vendría a ser la primera alternativa, ¿sí? Ahora, aquí en esta imagen de repente puedes encontrar la importancia, ¿no? Del uso de la coma. Como nosotros hemos visto los distintos casos, los distintos ejemplos, una coma pues cambia totalmente el sentido de la oración, ¿no? Entonces depende del uso que nosotros le demos para poder entender bien una oración, el sentido de una oración, ¿no? Por ejemplo, una coma puede cambiar de opinión. Una cosa es que tú digas, no queremos saber, ahí estás negando tu respuesta, pero si yo digo, no, queremos saber, mira, esa coma que tú has utilizado ahí, o sea, estás diciendo prácticamente que sí quieres saber, ¿no? O sea, mira, cómo agregando una coma cambias el sentido de la respuesta o de lo que quieres decir, ¿no? Una coma también dice puede arruinarte, mira. Una cosa es que tú coloques ahí, por ejemplo, en la primera tienes la cantidad de 19.999 euros, ¿sí? Y en el otro es solamente 1 euro, 99 centavos. Mira, y este es un error muy común, ¿no? O sea, cuando las personas, por ejemplo, escriben el valor de una moneda o la cantidad, por ejemplo, de plata, de dinero, colocan comas. Bueno, eso se coloca solamente cuando son centavos, ¿no? A veces las personas cometen el error, pues si dicen, ah, si yo escribo de repente un número que tiene 4 o 5 cifras, lo voy a separar con comas. No, todo depende de la cantidad. Entonces, no es adecuado pues estar agregando muchas comas, ¿no? Y a veces incluso hay personas que lo separan de tres en tres, ¿no? O sea, por ejemplo, pueden poner 1,999,999. O sea, ahí ya escribiste otra cantidad, ¿no? Entonces, la coma se usa únicamente cuando hablamos de centavos, pero se usa una sola, porque los decimales se expresan con una sola coma. Si tú ves una cantidad o un número escrito con dos, con tres comas, puede ser que sean tres cosas distintas, cuatro cosas distintas, o en todo caso está mal escrito, pues, ¿no? Y acá, por ejemplo, también otro uso de la coma es, dice, ¿no? Una coma puede condenar o salvar, ¿no? Una cosa es que tú digas, no tenga compasión, y otra cosa es que tú digas, no, tenga compasión, ¿no? En la segunda, por ejemplo, hemos utilizado la coma y estamos pidiendo compasión, ¿no? Entonces, mira cómo el uso de la coma cambió el sentido de la oración, ¿no? Dice, una coma cambia el sentido de todo. Por ejemplo, dice ahí, si Mario comprendiera el valor que tiene, Rosa saldría corriendo en su búsqueda. Ahora, esa misma oración, pero si le cambiamos la ubicación de la coma, mira cómo cambia el sentido de la oración. Mira, si Mario comprendiera el valor que tiene Rosa, saldría corriendo en su búsqueda. O sea, en la primera se refiere a que Rosa se va a interesar en Mario, ¿no? ¿Sí? Y en la segunda es al revés, ¿no? Dice, si Mario comprendiera el valor que tiene Rosa, saldría corriendo en su búsqueda. O sea, el que va a salir corriendo ahí por ella es Mario, ¿no? O sea, fíjate cómo la coma cambia el sentido de la oración, ¿sí? Cambia su significado. Entonces, depende pues el uso correcto que nosotros le demos para que la oración se pueda comprender totalmente.
¿sí? Entonces, esos son algunos detalles que nosotros podemos mencionar con respecto a la coma, ¿no? Y bueno, lo que nos interesa acá más es la coma del conector y la coma del vocativo, ¿sí? Pero vamos a visualizar un video para poder entender mejor esto, ¿sí? Y luego ya en el chat le paso los enlaces para que puedan descargar sus archivos, ¿ya? A ver, un momentito, vamos a colocar acá. A ver, que cargue el video ahí. Ujú. Ya, a ver, vamos a visualizar un video donde se explica la importancia del uso de la coma y ahí con los distintos ejemplos, ¿eh? A ver, sí se puede visualizar ahí, ¿verdad? Ya, vamos a dejarles un ratito con el video y luego ya mandamos los enlaces de la práctica y todo lo demás. Soy Mónica, bienvenidos a una nueva lección. Hoy vamos a hablar sobre un tema un poco tedioso, pero yo les voy a facilitar todo aquí. Hoy vamos a hablar de la coma. Y para que sepan por qué es tan importante el uso de la coma, les voy a dejar el siguiente ejercicio. En este ejercicio usted va a poner la coma donde quiera. Algunos leerían de la siguiente manera. Si el hombre supiera realmente el valor que tiene la mujer, andaría en cuatro patas en su búsqueda. Al leerlo así, la pausa se marcó en mujer. Si el hombre supiera realmente el valor que tiene la mujer, andaría en cuatro patas en su búsqueda. Esta frase nos conviene a las mujeres. Pero si le cambiamos el sentido a la coma y la leemos de la siguiente manera. Si el hombre supiera realmente el valor que tiene, la mujer andaría en cuatro patas en su búsqueda. Y aquí es donde esta frase les conviene a los hombres. Con este ejercicio queda muy claro que el uso de la coma es muy importante, que le puede cambiar la intención a un texto y probablemente se da para diferentes interpretaciones. Ahora sí, empecemos. La coma es un signo de puntuación que indica normalmente una breve pausa dentro de un enunciado. Se escribe pegada de la palabra que la precede y dejando un espacio con la palabra que sigue. Vamos a ver ahora los usos de la coma. La coma se usa para delimitar incisos o explicaciones dentro de un enunciado. Por ejemplo, cuando llegó Juan, el primo de Sebastián, todo se aclaró. Aquí hay una intención clara de la oración y es que todo se aclaró, pero nos dan un inciso, una explicación sobre quién es Juan. Cuando llegó Juan, coma, el primo de Sebastián, coma, todo se aclaró. Y ahí es donde se explica este tipo de coma. Otro tipo de inciso que requiere de una coma es cuando usamos adjetivos. Por ejemplo, los soldados, cansados, llegaron al campamento después de caminar 2 horas. Debemos usar la coma tanto en la palabra soldados como en cansados, porque lo que se está refiriendo es que todos los soldados estaban cansados. Ahora, si no le ponemos la coma, se va a referir solamente a algunos soldados, los que estaban cansados. Así, los soldados cansados llegaron al campamento luego de caminar 2 horas. Diferente a los soldados cansados llegaron al campamento después de caminar 2 horas. Otro tipo de inciso en el que se debe usar la coma es cuando queremos agregar un comentario de otro autor. Por ejemplo, el buen gobernante, según sostenía un célebre político, es aquel que está preparado para abandonar el poder. Y fíjense que yo hago una pausa en las comas. El buen gobernante, según sostenía un célebre político,
es aquel que está preparado para abandonar el poder. Otro uso de la coma es el que nos enseñaron desde la primaria, para separar elementos en una numeración. Por ejemplo, yo compré 2 camisas, 3 pantalones y 2 pares de zapatos. Cuando numeramos, la coma separa los elementos, pero no se debe poner coma al final, en el último elemento, si lo que vamos a utilizar es una conjunción. Comí manzanas, peras, bananos y fresas. Cuando uso la palabra y, ahí ya no requiere la coma. Otro ejemplo, utilizando otra conjunción, por ejemplo, con la conjunción ni, sería: no le gusta la sopa, las verduras, ni los plátanos. Cuando utilizo el ni al final, ya no requiere de coma en esta numeración de elementos. Pero ¿cuándo se podría usar la coma hasta el último elemento? Cuando no deseo cerrar la numeración. Por ejemplo, acudió toda la familia a la fiesta, abuelos, primos, tíos, etc. Abuelos, coma, primos, coma, tíos, coma, etcétera, punto. Y otro uso de la coma hasta el final de la numeración es en un sentido poético. Por ejemplo, todo en el valle transmite paz, el silencio, el clima, los pájaros. El siguiente uso de la coma es cuando hay miembros gramaticalmente equivalentes dentro de una oración. Por ejemplo, en la primera parte usé un verbo y en la segunda también. Por ejemplo, llegué, vi, vencí. Llegué, coma, vi, coma, vencí. Otro ejemplo podría ser: lo que pasó, pasó. Uy. Lo que pasó, pasó. En este tipo de ejemplos, la palabra que gramaticalmente se repite es el verbo y se separa por comas. Otro ejemplo sería en el uso de las preposiciones. Estaba preocupado por su trabajo, por su casa, por su familia. Y la palabra que se repite ahí es por. Estas expresiones debo separarlas por comas. Se escribe coma enseguida de las expresiones exclamativas cuando la oración continúa. Por ejemplo, después de cualquier expresión exclamativa, si la oración continúa, se debe escribir una coma. ¿Por qué? Porque ahí se justifica la pausa. ¡Ay! Se me olvidó contarte. Otro ejemplo sería este: ¡chao! Nos vemos. Si nos fijamos, hay una breve pausa. ¡Chao! Nos vemos. Y aquí cierro la oración con el signo de admiración. Como no voy a continuar la oración, yo no le voy a poner coma. Otro uso de la coma es para separar el sujeto del verbo cuando este mismo verbo ya ha sido mencionado antes. Por ejemplo, si nos fijamos en esta oración, el verbo está aquí, que es del verbo ser. Es: su hijo mayor es rubio, el menor moreno. Sin necesidad de tener que repetir el verbo es, ubicamos la coma aquí y cuando lo decimos también hacemos la pausa. Su hijo mayor es rubio, el menor moreno. Otro ejemplo sería: los que no trajeron invitación, por aquella puerta, por favor. Otro uso de la coma es en las oraciones consecutivas que lleven las siguientes palabras o expresiones: con que, así que, de manera que, etc. Por ejemplo, prometiste acompañarla, coma, así que tienes que cumplir. Se usa la coma también para separar dos términos introducidos por la expresión copulativa sino, pero antes de haber utilizado no solo. Por ejemplo, no solo me gusta el cine, sino la música. Se usa la coma también en oraciones compuestas subordinadas. Por ejemplo, si vas a llegar tarde, no dejes de avisarme. Si vas a llegar tarde, coma, no dejes de avisarme. Hay un verbo en la primera oración y otro verbo en la segunda oración, y esto es una oración compuesta que debe estar separada por la coma. Otro ejemplo sería: aunque no lo creas, coma, es verdad. Otro uso de la coma es después de las siguientes expresiones. Esto es, coma, es decir, coma, a saber, coma, pues bien, coma, ahora bien, coma, en primer lugar, coma, por un lado, coma, por otro lado,
coma, en fin, coma, por último, coma, además, coma, en tal caso, coma, sin embargo, coma, no obstante, coma, por el contrario, coma, en cambio, coma, finalmente, coma, y también en otros conectores. Otro uso de la coma es con la palabra etcétera. Antes de la palabra etcétera debe ir coma, así sea el etcétera abreviado o la palabra completa. Por ejemplo, los bailes populares como el joropo, la guabina, etcétera, estaban aprobados por la feria. Se escribe entre comas los sobrenombres o seudónimos después de haber mencionado el nombre verdadero. Por ejemplo, otro uso de la coma es cuando escribimos una carta. En el encabezado ponemos el lugar y la fecha, o la fecha y el lugar. Separado de estas dos debe ir una coma. Por ejemplo, así debe quedar en las cartas. Primero el lugar, coma, la coma pegadita de la palabra, se deja un espacio y luego la fecha. Lo mismo sucede entre el día de la semana y el mes. Por ejemplo, y en citas bibliográficas, ¿cómo se usa la coma? Para separar el apellido del autor del nombre. En este caso, el apellido se escribe con mayúscula sostenida, coma, y luego el nombre. Así. Ahora vamos a mirar en qué casos no se debe usar la coma. Primero, no se debe usar la coma entre el sujeto y el verbo. Esto es incorrecto, no se necesita. Aquí no está separando nada, no necesito hacer una pausa. Segundo, no se debe escribir coma delante de la palabra que. Esta coma es incorrecta porque todavía no tiene sentido la oración. Tengo que eliminarla y ahí sí mi mamá dijo que llegaría temprano. Tercero, no se debe usar la coma en la palabra pero cuando lo que viene es una pregunta o una exclamación. Les voy a explicar por qué. Aunque aquí hay una pausa, como empieza con signo de interrogación o una frase interrogativa, ya hay una pausa marcada por la interrogación. ¿Pero qué ha pasado aquí? O, ¿pero qué barbaridad? Cuarto, no se debe usar coma en el saludo de una carta. En lugar de eso se pone 2 puntos, así. Los felicito por dedicarse a ver este video sobre el uso de las comas. Esto está súper completo y la referencia es de la Real Academia Española, así que no hay lugar a dudas. Soy la profe Mónica y nos vemos en una próxima lección. Bien, chicos, entonces ahí en ese video han podido visualizar la explicación también de los distintos usos de la coma que hemos visto hace un rato, para que puedan complementar pues lo que hemos presentado en las diapositivas, ¿sí? Entonces los enlaces están enviados ahí en el chat, por favor. Tienen ahí el enlace de la... Nos falta enviarlo, nos falta enviar los enlaces de los videos y en la práctica, ya. A ver, ahí les voy a pasar entonces, anoten por favor. Eso ya queda como tarea acá. A ver, vamos a colocar acá el título, que es la coma. A ver, atentos por favor ahí en el chat, ¿ya? En el chat está enviado entonces el enlace del video que hemos visto. Hay un video más si desean visualizar donde se explica también el uso de la coma, y también tienen ahí el uso, el link de la hoja de práctica. Esa hoja de práctica queda como tarea, ¿ya? En todo caso, aváncenlo. Igual en la siguiente clase lo vamos a resolver y explicar, ¿ya? Entonces ahí tienen distintos ejercicios para que puedan desarrollar con respecto al uso de la coma. Y el otro enlace que hemos enviado ahí
en el chat también que pueden guardar es el de las diapositivas, ¿no? Ahí tienen todo lo que es la parte teórica para que puedan guardar pues en su carpeta, o si lo quieren imprimir y pegar en su cuaderno también lo pueden hacer, ¿ya? Entonces ahí está todo lo que es la parte teórica. Listo. Bien, chicos, entonces esta sería nuestra clase por hoy. Vamos a guardar su asistencia para que puedan tener ahí. Por favor, todavía no se salgan. Vamos a guardar acá. Estos son todos los que han asistido hoy, ¿sí? Está ahí. Vamos a guardar esto. Ya, hoy día estamos 4, ¿no? Ya, listo, chicos. Acá yo ya guardé su asistencia. Luego lo paso ahí en el folder para que puedan tener su calificación, ¿sí? No se olviden entonces, por favor, resolver su práctica. Aváncenlo. Ya en la siguiente clase seguro explicamos o lo resolvemos para que puedan corregir, ¿sí? Entonces, esa sería nuestra clase por hoy. Nos estamos viendo conmigo hasta el próximo miércoles. Ya, profesor, cuídese. Gusto, chicos. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. No, profesor, cuídese. Nos vemos, chicos.